Ok, aquí va. Esta es la entrevista a la señorita Angie Correa, de parte de mí, Brian Roblero, grupo 539. Y vamos a comenzar con unas preguntas simples sobre la literatura y su experiencia con los libros. Ok, la primera pregunta. ¿Qué diferencia ve usted entre la persona que lee y la que no lo hace? Hay muchas diferencias, o sea, desde la cultura general hasta el uso del léxico. O sea, hay bastantes diferencias en ese sentido. ¿Usted ve diferencias más en la vida cotidiana, por así decirlo? Em, ¿Ve que la forma de actuar de uno que lee a la forma de actuar de uno que no lee son notables? Pues es que eso se reduce a lo personal, sinceramente. Entonces, yo he conocido gente que es muy letrada y que aún así no son muy buenas personas. Pero en general, en su forma de expresarse, en su forma de hablar, en el léxico que utilizan, sí hay una gran diferencia en la vida cotidiana. Ok. ¿Tú cómo consideras que la lectura te ha ayudado a ti en tu vida? Mm, pues es que dependiendo del libro, o sea, hay libros tan básicos como Momo que te dejan un mensaje muy padre que es la reflexión, hasta libros más comerciales como Harry Potter, ¿no? Que te dejan igual ciertos valores, pero que son enfocados hacia otro público. Entonces, yo siento que principalmente lo que dejan de nuevo es el léxico, una buena lectura, o sea, cuando tú lees otra cosa, pues leerlo fluidamente a diferencia de alguien que no lee tanto. Y pues cultura general. Mm, ¿Usted también cree que puede llegar a ayudar a la comprensión? Sí, entre más lees, sí, tu mente te agiliza más para comprender ciertas cosas, sí. Algunas veces la gente no lee y tiene que releerlo muchas veces para poder centrarse en lo que está haciendo. Y eso va quitándose conforme más vayas leyendo y conforme más vayas elevando el grado de lectura. O sea, no es lo mismo leer Harry Potter que leer a Edgar Allan Poe. Ok. ¿A ti qué te inspiró a ser un lector? Pues sinceramente, al principio nada más era como los libros que me pedían en la escuela y cosas así. Pero después fui conociendo más, mi hermano me fue enseñando más libros, como por ejemplo Edgar Allan Poe, a H.P. Lovecraft, no sé, hasta cosas más serias como a Aristóteles, cosas así, que sinceramente no he leído tanto sobre él, pero yo creo que lo principal que son sus teorías sí las he leído. Ok. Para ti, ¿qué tanto es la lectura? ¿Es simplemente un pasatiempo o es algo más serio? Pues al principio lo veía solamente como un pasatiempo, sí, pero... Y es que englobándolo sí puede decirse que nada más es un pasatiempo, pero ya eso ya depende mucho de la persona, o sea, para mí ya no es solamente un pasatiempo, ya leo porque de verdad es algo importante en mi vida leer, o sea, ya es una rutina en mi vida leer y lo disfruto bastante. Entonces, sí, la lectura es algo importante en mi rutina. Mm, ¿Tú has visto un beneficio aparte de, como tú dices, la comprensión, em, el hablar, incluso o algunos dicen que llega a la ortografía, pero ¿has visto un beneficio más? Yo qué sé, tanto en tu vida con amigos o simplemente tu vida en general. Pues sí, te repito que hay libros que no nada más son
de entretenimiento, que nada más te cuentan una historia bonita. O sea, hay libros que de verdad te dejan algo muy padre en la vida. Por ejemplo, hay un libro que se llama El Día de los Inocentes. Y ese libro te deja una moraleja muy padre, que es no confiar en las personas, en no dejarte guiar por las apariencias de las personas, porque muchas veces la gente más cercana a ti y que más crees conocer son las personas que más te terminan decepcionando. Y digo, o sea, yo sé que hay muchos libros con esa temática, pero a mí personalmente ese libro fue algo que me enseñó de verdad eso. Y sí lo he podido aplicar a mi vida, o sea, sí me ha traído más beneficios, aparte de lo que te comento, o sea, desde un tema de conversación hasta, hasta moralejas o enseñanzas que te dejan los libros. Ok, ¿hay un libro en específico que tú hayas leído que sientas una conexión más que simplemente atracción por la historia? ¿Que te sientas identificado? Este, tengo dos libros favoritos que son los que podría decirte, bueno, son tres, que son los que podría decirte que me siento identificada, que uno es El Día de los Inocentes, es de Richie T. Cusick. Eh, Me siento muy identificada con la protagonista. Yo creo que en algún momento de mi vida fui un poco, bueno, pensé muy parecido a la protagonista y me vi en algo parecido a lo que le pasaba a la protagonista. Otro que se llama Carta de Amor a los Muertos, que no recuerdo el autor, porque ha sido el único libro de ese autor que he leído, eh, habla sobre un proceso de pérdida. Entonces, en realidad es toda una historia muy grande, pero el contexto real de ese libro es todo el proceso de pérdida que la protagonista tiene que pasar. Entonces, sí, sí, también ese. Y hay otro que no es como que yo me sienta identificada con el protagonista o con el autor, pero me gusta mucho cómo lo narra, que se llama, ese es de Edgar Allan Poe y se llama, no recuerdo, el péndulo y el pozo y el péndulo, algo así. Me gusta mucho porque ese libro, digo, no es un libro, es una historia que viene en un libro que se llama Narraciones Extraordinarias. Esa historia habla sobre la desesperación que tenemos las personas y cómo tú mismo vas haciéndote ideas que a lo mejor no son, pero sí, o sea, describe la desesperación de una persona hasta llegar a la locura, que de hecho era una tortura, que más que matarlo lo llevaba a la locura Ok. y al final lo mataba. Para ti, ¿crees que es importante tener un hábito lector en la vida cotidiana de la demás gente? ¿Es importante que alguien lea diariamente? Es que depende mucho, porque yo conozco gente que lee del diario y que puede terminarse un libro grande en una semana, pero que en realidad no le deja nada. Entonces, depende mucho de la persona y de qué tan en serio te tomes ese hábito y que de verdad le tengas amor a ese hábito, porque si no en realidad no te va a dejar nada más que una simple moda de yo me leí tantos libros. Entonces, eh, sí, lo considero importante tanto como yo considero importante que al que le guste tocar guitarra, que toque guitarra. Entonces, pero para fines más educativos, sí, yo sí pienso que es mejor, es bueno, porque sí ayuda a la ortografía muchísimo, aunque de nuevo eso se reduce a lo personal, pero bueno, yo siento que sí ayuda mucho a la ortografía, ayuda a la comprensión, a la redacción y a varias cosas más, pues, ya sabes, más educativas. Ok. Ah, ¿Tú cuál crees que será un buen libro para chicos de preparatoria, en universidad? Uf, es que depende del tema en general, porque hay libros desde muy educativos hasta que te cuentan una historia entretenida nada más.
Pero sinceramente yo creo que mm, ay, no podría pensar en alguno. Tal vez Rebelión en la Granja de George Orwell o, o algún libro ¿de quién sería bueno? Ah, el libro de Momo de Michael Ende o cualquiera de Michael Ende, la verdad es que es muy buen. Es un escritor que generalmente se dirigía como para los adolescentes y un poquito más allá de los adolescentes. Yo creo que Momo o La historia interminable, esos son buenos libros que yo recomendaría. Ok. ¿Me podrías contar brevemente o un pequeño resumen de cómo fueron tus inicios eh, como una persona lectora? Pues mis inicios reales fueron en la escuela, o sea, me pedían que leyera libros y que hiciera resúmenes de esos libros. Pero sinceramente la mayoría de esos libros que me dejaron leer a la de fuerza no los recuerdo. Eso fue en la secundaria más o menos. Entonces, pero y mis indicios por placer real, o sea, porque yo de verdad quería, empezó con mi hermano, me enseñó una historia que se llama Berenice. Ay, otra vez es de Edgar Allan Poe. Entonces, desde ahí me empezó a enganchar mucho, porque habían cosas que yo no comprendía de este señor. Usaba un léxico muy rebuscado. A lo mejor no tan rebuscado. Bueno, yo hoy día yo no lo veo tan rebuscado, pero para, no sé, alguien de 13 años, pues era muy rebuscado. Entonces, me fui obsesionando, ¿sabes? Me fui como... sí tuve mi época de fanatismo extremo hacia el señor. Entonces, me fui, cada vez iba buscando más cosas, porque de verdad daban un giro muy grande a todas sus historias. Ya después me fui enfocando a autores un poco más independientes que tenían el mismo estilo. Eh, hay autores incluso que no son tan reconocidos. Hay un chico en internet que se llama José, algo, no recuerdo la verdad, pero su nick es Gambito Joss, algo así. Que la verdad es que me recuerda mucho al tipo de historias que hacía Edgar Allan Poe o que hacía Lovecraft, ¿no? Porque Lovecraft lo que hacía era que se inventaba mundos y universos y dioses enteros. Entonces me recuerda bastante a estos dos autores. Y, y sí, fue básicamente por estos dos señores que empecé. Ya después empecé con libros más, pues un poco más entretenidos. Por ejemplo, El Día de los Inocentes que te comento, ese es un libro un poco más entretenido, como más dirigido a adolescentes. Eh, Y ya después fui pasándome como a, ya sabes, Harry Potter y esos libros muy comerciales. Pero he leído de todo, sinceramente. Ok. Bueno, muchas gracias, señorita Correa. Le agradezco que haya tomado su tiempo para aceptar la entrevista y hablarnos un poco sobre su vida como lectora. Le agradezco mucho. Gracias a ti. Bueno, nos vemos.